concluimos el libro de Génesis, ¿verdad? Estudiamos los 50 capítulos del libro de Génesis. Y este día vamos a empezar ahora con el Éxodo. Yo pienso que es apropiado que después de ver el transcurso de Israel en Egipto, la muerte de Jacob y de José, yo pienso que es apropiado que sigamos con la historia de lo que sucedió con Israel mientras estuvieron en Egipto y cómo Dios los sacó. Es muy entusiasmante, ¿verdad? Ver esta historia tan hermosa. Entonces vamos a empezar con el capítulo 1 de Éxodo este día, y intitulé el mensaje La esclavitud de Israel. Generalmente hago guías para el estudio. Si hay alguien que nos está escuchando y quisiera recibir esta guía, mándenos su correo electrónico, comuníquese de alguna manera con nosotros y denos su correo electrónico. Yo me encargo de mandarles la guía para el estudio. Entonces, vamos a comenzar. La palabra Éxodo viene del griego éxodo y significa literalmente el camino de salida. El camino de salida. Y la palabra Éxodo ha llegado a significar el movimiento de multitudes de gentes. Cuando un grupo grande de gente se va de un lugar a otro, lo llamamos Éxodo. Aquí comienza el relato de la historia de Israel desde la muerte de José, unos 279 años antes, y la opresión de Israel entre los años de 1525 a 1445 antes de Cristo, unos 80 y tantos años. Y vamos a ver qué es lo que sucedió mientras Israel o los israelitas estuvieron viviendo en la tierra de Egipto. Vamos a comenzar y ver esta hermosa historia. Aquí, amor, lee versos Éxodo 1 al 17, por favor. Perdón, 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces, escriban sus papeles. Fueron 70 personas que inicialmente vivieron en Egipto cuando Jacob llegó. No sé si se acuerdan de la historia, que fueron un total de 70, incluyendo José y sus hijos. Entonces, la bendición de Dios era sobre los hijos de Israel. ¿Se acuerdan cuando antes de morir Jacob, él pronunció palabra de bendición sobre sus hijos? Y se multiplicaron en gran manera. Se fueron de 70 a aproximadamente 2 millones de personas, se calcula. Ese es un estimado conservador, pero cuando menos eran 2 millones de personas a esas alturas. Entonces, Dios los prosperó en todo lo que ellos hacían, de tal modo que llenaron la tierra, ¿verdad? Llegaron como un grupo pequeño y se multiplicaron tanto que andaban por todos lados los judíos. Dios los bendijo en todo lo que ellos hacían. Y lee 8 al 10. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces, ¿qué nos papeles? En esos días subió al poder un faraón que no conocía de José y todo lo que había hecho por Egipto.
Entonces habían pasado, como habíamos dicho, como unos 279 años, varias generaciones. Y por varias generaciones los egipcios se acordaron de lo que José, el hebreo, había hecho por ellos. El nombre hebreo viene del nombre de Eber, uno de los ascendientes de Abraham. Y ahí es donde habla de ese linaje de Abraham, Isaac y de Jacob. También se les llama hebreos. En este día los vamos a llamar israelitas porque es el nombre de la nación, el nombre que Dios le dio a Jacob, pero más bien a la nación de Israel. Y el faraón correctamente, escribieron sus papeles en esos días. Ok. El faraón observó cómo se había multiplicado Israel y que eran superiores a los egipcios en todo. Eran superiores a los egipcios en todo, en inteligencia, en multiplicación, en la prosperidad de sus tierras, en todo lo que hacían los hebreos, los israelitas. Dios lo prosperaba y Faraón tomó nota de eso. Los escritos extrabíblicos históricos de Israel, hay algunos libros que se pueden usar como referencias históricas. Entre ellos están los libros se llaman los jubileos, y no son parte de la escritura, pero se pueden usar como libros históricos para comprender un poco más de lo que realmente pasó. Entonces, algunos escritos extrabíblicos históricos de Israel relatan cómo Israel se había unido con los egipcios para repeler una invasión de afuera. Una edomita junto con tropas de lo que ahora es Italia, trataron de invadir a Egipto. Y inicialmente tuvieron éxito y tomaron los puestos que estaban en las afueras de Egipto, pero cuando quisieron entrar a Egipto, los israelitas se unieron con los egipcios y los repelaron. Y fue una victoria muy grande que Dios les dio a Egipto, pero ellos se dieron cuenta de una cosa, que los israelitas eran grandes guerreros, ¿verdad? Porque se dice la historia que algunos de los egipcios habían huido, pero los israelitas fueron los que derrotaron a esta invasión. Y al observar eso, los egipcios, sin duda Faraón se dio cuenta y dijo, ¿sabes qué? Si Israel se une con nuestros enemigos, es posible que nos derroten. Y les empezaron a tener mucho miedo. Y habían otras cosas también que habían sucedido para que los egipcios empezaran a temer a Israel. No era por cualquier cosa, no era nomás porque se multiplicaron, no era nomás porque eran muy prósperos, sino que se dieron cuenta que sus hombres eran más fuertes y más valientes que los egipcios, ¿verdad? Entonces muchas veces el temor, cuando una persona camina en temor, hace cosas o reacciona de una manera muchas veces incorrecta. Por eso nosotros no debemos de caminar en temor, porque si somos llevados por ese espíritu de temor, si tenemos miedo, vamos a hacer decisiones basadas en ese temor, en ese miedo. Y muchas veces cometemos errores porque no tomamos decisiones basadas en nuestra fe en Dios, sino que tomamos decisiones basadas en nuestro temor. Y Dios no quiere eso, por eso dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio, ¿verdad? Y lo que sucedió es que a causa de ese temor, entonces Faraón se iba a levantar en contra de los israelitas. Y la 11 al 12, por favor. Daniel. El 11. Fuerte. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades ciudades de almacenaje
Pithom y Ramses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, cuando la bendición, miren, cuando Israel caminaba en obediencia a Dios, la gracia y el poder de Dios era con ellos, de tal manera que los pueblos los temían. Cuando Israel invadió Canaán, bajo el liderazgo de Josué, que ya se habían sujetado a Dios y ya estaban todos en un mismo corazón, invadieron a Canaán, la tierra estaba llena de gigantes. Y fue tanta la fortaleza, el poder que estaba con Israel, que esos gigantes siguieron huyendo. Y han encontrado, me parece que en el norte de África, en otros lugares, otras islas, escritos con el idioma cananeo, que dicen, por aquí pasó el pueblo, los cananitas, o como se llamaron, eteos o amorreos, y dice que fueron echados fuera por ¿cómo le llaman? El impostor Josué. Entonces hay pruebas arqueológicas que demuestran la conquista de Canaán, ¿verdad? Era tanto el poder de Dios sobre ellos, porque vivían en obediencia a Dios, la bendición era tan fuerte que los pueblos salían huyendo delante de ellos. Inclusive también lean la historia de David, cuando David fue rey de Israel, que anduvo con integridad delante de Dios. Los pueblos le temían, mencionaban el nombre de David y los temían. ¿Por qué? Porque estaba la bendición y el favor de Dios sobre David. Entonces nosotros, como hijos de Dios, cuando andamos con el Señor, caminamos cerca del Señor, cuando andamos en integridad delante de Él, y cuando entramos en oración y cuando entramos en guerra espiritual, el enemigo nos teme, ¿verdad? Cuando el enemigo oye tu nombre, ¿qué hace? ¿Teme? ¿Huye? ¿O se ríe y dice, no me hace nada? Entonces, por eso, cuando andamos bien con Dios, el Señor nos da su favor, nos da su poder, y podemos ejercer esa autoridad que Dios nos dio para echar fuera al enemigo, para correr. En esos tiempos eran luchas físicas, pero nuestros tiempos son luchas espirituales, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Está hablando de fortalezas espirituales, ¿verdad? En el mundo espiritual. Entonces, la gracia de Dios estaba tan sobre Israel. Escriben sus papeles. Los egipcios esclavizaron a los israelitas y los obligaron a construir las grandes ciudades de Pitón y Ramesés. Y en vez de amedrentarse, los israelitas aún crecían y se multiplicaban porque la bendición de Dios era sobre ellos, ¿verdad? Es muy hermoso, ¿verdad? Cuando el respaldo, la bendición de Dios es sobre nosotros, que podemos crecer a pesar de que tal vez estemos en pruebas o estemos en luchas. El Señor en medio de esas pruebas y esas luchas nos hace prosperar, ¿verdad? La gente no entiende por qué no estamos derrotados, por qué no estamos arrastrándonos, no entiende que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, lo mismo ha sucedido con la iglesia de Dios cuando ha sido perseguida. No sé si ustedes han estudiado las persecuciones, han estudiado, hay un libro que se llama el libro de los mártires, yo se los recomiendo, no me recuerdo el nombre del autor, pero ustedes lo buscan, el libro de los mártires ha sido traducido a muchos idiomas, en inglés, se llama por Justino Mártiro, Justin Martyr, se llama The Book of Martyrs. Léanlo, lean cómo los mártires valientes desde los tiempos de Roma hasta estos tiempos valientemente no han negado el nombre del Señor y han sido muertos. Y se van a dar cuenta que hay algo que pasa cuando la iglesia es perseguida. Parece como que más fuerte se hace, más crece, más se fortalece. Y aunque nuestros hermanos sean muertos,
como está pasando en la China. No sé si ustedes saben que en la China la iglesia está creciendo, hay una persecución muy tremenda, pero en vez de estar decreciendo, están incrementándose en los países donde están siendo perseguidos, porque hay algo que cuando el enemigo trae persecución sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, crece, ¿verdad? Así como estaban oprimiendo a Israel y estaban creciendo, es lo mismo que está pasando con la iglesia de Dios, ¿verdad? Cuando hay persecución, la iglesia crece más y se fortalece en Dios y hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos da las fuerzas para perseverar. Es un fenómeno muy impactante, un fenómeno muy asombroso. ¿Cómo lo llamas? Es irónico de que en vez de que la iglesia baje en número, la iglesia crece cuando está siendo perseguida. Y es lo que está pasando en Irán, en los países árabes. Está creciendo la iglesia. No pueden adorar abiertamente con nosotros, pero la iglesia está creciendo aún en medio de la persecución. Es muy interesante eso. Y parece que cuando la iglesia está muy a gusto y muy cómoda, es cuando entra en apatía. Es irónico. Entonces, Amy 13:14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en acervaro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Los sus papeles. Los egipcios cada vez oprimían más y más a los israelitas para tenerlos sujetados. ¿Ok? Número 1, les tenían miedo que les fueran a hacer algo, pero número 2, no querían que se fueran porque eran muy buenos trabajadores, ¿verdad? Los israelitas construyeron las grandes ciudades y otras estructuras en Egipto, y el faraón no nomás no quería que se apoderaran de él, sino que no los quería soltar, quería tenerlos como esclavos y oprimidos. Entonces, la esclavitud de Israel en Egipto también es un retrato de una persona del mundo esclavizada por Satanás, ¿verdad? Cuando vivíamos lejos de Dios antes, que éramos esclavizados por el mundo, cuando éramos sujetos a las pasiones de la carne, éramos sujetos al enemigo, es un retrato de esclavitud, ¿verdad? En Egipto era una esclavitud física, pero las personas que no son salvas es una esclavitud espiritual, ¿verdad? Los israelitas tenían cadenas físicas, pero los que están en el mundo tienen cadenas espirituales, ¿verdad? Andan sin Dios y sin esperanza. Y de igual manera, así como los egipcios oprimían a Israel, el enemigo oprime a todos los que están esclavizados en el mundo. ¿Cómo los oprime? De muchas maneras. Los vicios, las drogas, la inmoralidad, la perversidad sexual, depresión, los enreda con intelectualismo, los enreda con avaricia hacia el dinero, el deseo de las posesiones del mundo, y se da cuenta uno que no importa cuántas posesiones tiene una persona, eso no llena el corazón, ¿verdad? Hay personas que tienen tanto dinero que no podemos imaginarnos, ¿verdad? Los hombres más ricos del mundo, ¿cómo se llama? Bezos ¿cómo se llama el otro? Y Musk, y Bill Gates, y todos estos hombres que tienen tantos miles de millones de dólares que no podemos imaginarnos, tienen tantas posesiones, pero nada de eso los satisface. Y son encadenados a esos deseos por la fama y por llegar a ser los primeros en hacer esto o lo otro, pero eso no satisface el alma. Son cadenas de engaño que el enemigo tiene sobre el mundo para mantenerlos bajo su poder, ¿verdad?
Entonces después vamos a ver cómo Dios va a librar a Israel y los va a sacar de Egipto. Y ese es un retrato de cuando alguien viene a la fe salvífica, salvadora, en el Señor Jesús, en Yeshua. ¿Verdad? Que esas cadenas son rotas y el Señor entra a vivir en el corazón de las personas por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que trae satisfacción al alma. Por eso dijo Pablo, dice que yo he aprendido a estar contento. Dice, yo he aprendido a ser contento cuando tengo y cuando no tengo, ¿verdad? Cuando hay mucho y a veces cuando hay muy poco, tenemos contentamiento porque nuestro contentamiento es en Dios. Y Dios es el que satisface el alma. Nada más puede satisfacer el corazón más que la presencia del Señor. Se ha dicho que en nuestros corazones, en el corazón del hombre existe un hueco que solamente Dios puede llenar. Entonces, cuando la persona se rinde al Señor y viene a los pies de Jesús, se han dado muchas historias de que dejan todo. ¿Por qué? Porque lo que antes tenían no los llenaba, pero ahora tienen algo que los llena y los satisface, ¿verdad? Solamente el Señor puede satisfacerlos. Nos saca de la esclavitud de Egipto, la esclavitud espiritual, y nos trae a la libertad en el reino de Dios. Entonces, si alguien está escuchando mi voz y has probado todo y nada te ha llenado, te invito a que conozcas a Jesús, que le entregues tu vida, que te rindas a Él, le pidas que entre a tu corazón, que te salve, confiesa tus pecados y pide al Señor que te salve, y vas a ver cómo Él sí puede satisfacer ese vacío que hay en tu corazón. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida, te saca de la esclavitud de Egipto y te trae a su luz al reino glorioso de Dios. Amén. Donde tenemos una herencia, donde tenemos una promesa. A Israel, Dios le prometió una tierra prometida, ¿verdad? Esa tierra prometida era física, pero todos los que venimos a Jesús tenemos la promesa de la tierra prometida, ¿verdad? De la vida eterna que Dios ofrece a todos los que reciben a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Sacados de la esclavitud espiritual de Egipto y llevados a formar parte del reino de Dios, donde esperamos nuestra tierra prometida, ¿verdad? Cuando el Señor venga por nosotros o que nosotros moramos, un día vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, esto es lo que sucedía. Faraón los encadenó. Y ese es un aspecto, ¿verdad? Es un aspecto de la esclavitud en Egipto, pero también hay otro aspecto. Aunque a veces Dios también usa circunstancias para incomodarnos cuando quiere traer un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que Israel estaba muy a gusto. Estaban en Egipto, tenían su propia tierra en Gosen, tenían ¿cómo se llama? Rediles de ovejas, tenían ganado, tenían tierra para sembrar, tenían el río Nilo de donde sacaban pescado, donde se alimentaban. Básicamente la tenían hecha, porque en ese tiempo Egipto era Estados Unidos, era el país más poderoso del mundo, el país más próspero. Y entonces Israel estaba muy a gusto. En ese tiempo, si tú le hubieras dicho a algún israelita, hey, ¿sabes qué? Vamos a Canaán. Adiós, vete tú. Yo aquí estoy muy a gusto. Entonces, algo tenía que pasar en la vida de Israel para que ellos estuvieran deseosos de salir a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas a veces? A veces estamos muy cómodos, ¿verdad? Tal vez Dios nos ha bendecido, pero de repente el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas, ¿verdad? Y empiezan a llegar pruebas, empiezan a llegar cosas que nos incomodan. Y muchas veces nos enojamos con Dios porque nos incomoda, pero lo que no entendemos es de que Dios nos quiere llevar a otro lugar, a otro nivel, tal vez a otra parte, y empieza a incomodarnos, empieza a permitir que el enemigo nos empiece a oprimir para que lo busquemos con todo nuestro corazón y veamos qué es lo que está pasando. Entonces, a veces cuando yo paso pruebas, le pido al Señor,
¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás diciendo? Esto es simplemente una prueba o presión del enemigo que tengo que pelear, o es algo que tú estás permitiendo porque me quieres llevar a otro lado, quieres que haga algo. Acuérdense una cosa, miren, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Al humano le gusta estar cómodo. El ser humano busca la comodidad en esta tierra, en este mundo. Es nuestra naturaleza, ¿verdad? Todo lo que tenemos en este país, las comodidades, a las casas, los carros que manejamos, los alimentos, los lugares que podemos ir a visitar, nuestro trabajo, todo lo que nos da. Estamos muy cómodos, nos gusta estar cómodos. Pero a veces Dios permite cosas en nuestras vidas porque nos incomoda, así como incomodó a Israel, para llevarnos al lugar donde nos quiere llevar. Entonces yo les garantizo que si no hubiera venido la opresión que vino a Israel, ellos no hubieran clamado a Dios. Pero fueron oprimidos de tal manera que empezaron a clamar a Dios. Y así nosotros también, cuando estemos pasando por pruebas, debemos de clamar a Dios, ¿verdad? Por la respuesta. Y entonces Dios, en su soberanía y de su propia manera y en su propio tiempo, Él comienza a revelarnos qué es lo que Él desea de nosotros. Amén. ¿Qué pasó aquí? Dios empezó a incomodar a toda una nación. Empezó, como dicen que las águilas, cuando quieren enseñar a sus polluelos a volar, les empiezan a echar piedritas en su nido. Y le empiezan a echar tantas que ya no hay campo para la aguililla. Y no le queda otra más que aventarse y aprender a volar. Y en este caso Dios empezó a echarle piedras al nido de Israel porque tenía un plan para ellos, ¿verdad? Entonces, como he dicho antes, no estemos muy cómodos en esta vida, hermanos. Nosotros somos pasajeros, vamos de pasada, ¿verdad? Me recuerdo yo de un canto viejo que decía: el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. A tesoros mil dejé por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan a llegar. No siento que sea este mundo mi hogar. Entonces, no es nuestro hogar este mundo. Vamos de pasada. Somos peregrinos. Ok, vamos a seguir a versos 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis que el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces, señores papeles, el faraón ideó un plan malévolo para reducir la población varonil de los israelitas. Entonces el enemigo movió el corazón de Faraón. Tenía tanto miedo de Israel que ya no quería que nacieran varones. Y les dijo a Cifra y a Fua que lo más probable es que estas dos mujeres eran las líderes de las parteras, porque no hay manera que solamente dos puedan atender a 1 millón de mujeres, ¿verdad? Lo más probable es que ellas eran las líderes de las parteras. Entonces, ¿qué les dijo Faraón? Les ordenó, les dijo: cada vez que nazca un varón o un niño, mátenlo. Y si es niña, déjenla vivir. Entonces, a menudo el enemigo busca frustrar el plan de Dios usando el homicidio para erradicar a sus siervos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jesús, Herodes, cuando se dio cuenta que había nacido el Mesías, el rey, y él no quería que hubiera otro rey? Mandó matar a los niños de, ¿cómo se llamaba la ciudad? El pueblo, no me recuerdo, Belén de Éfrata. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Imagínense ustedes el dolor de las madres al arrancarle su hijo y matarlo. Pero es la maldad del enemigo, ¿verdad? El enemigo no le importa a la vida humana. Entonces, ¿qué pasó aquí? Las parteras no se atrevieron a obedecer las órdenes de Faraón
pues temían más a Dios. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a matar a los niños. Y no lo obedecieron. Y sin duda que sus vidas corrían peligro porque Faraón las hubiera mandado matar muy fácilmente, pero ellas temieron primero a Dios y dijeron, no vamos a hacer eso, y no quisieron matar a los niños. Y la 18 al 19. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Entonces Faraón confrontó a las parteras porque no obedecieron sus órdenes. Entonces este Faraón debe haber sido un hombre muy, muy malo. Entonces Dios le dio sabiduría, decían sus papeles, Dios les dio sabiduría a las parteras para responderle a Faraón. Entonces, si ponemos nuestra confianza en Dios, nos dará palabras para responder a nuestros enemigos cuando vengan en nuestra contra, ¿verdad? Cuando vivimos nuestras vidas para agradar a Dios, el Señor nos da favor y nos da la salida, ¿verdad? Porque el enemigo de una manera u otra nos va a atacar. De una manera u otra, Él va a querer tumbarnos del camino de Dios. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, aunque suframos, tarde que temprano, Dios nos da la salida, nos da la sabiduría, nos da sabiduría qué decir, nos da sabiduría qué hacer, cómo llevar a cabo las cosas. Y cuando menos pensemos, el Señor nos saca de los peligros, ¿verdad? Porque decían, pero lo que Dios espera de nosotros, hermanos, es que debemos de caminar en integridad delante de Dios. Estemos en público o estemos solos. Tenemos que desarrollar una integridad delante de Dios donde somos obedientes a Dios en todo momento, ¿verdad? Se ha dicho que la integridad es lo que haces cuando nadie te está viendo. Es el real tú, ¿verdad? Podemos burlar a las personas afuera, podemos fingir una vida de santidad o que somos otra cosa, pero ¿qué tal cuando estamos solos? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Cuando nadie nos está viendo más que Dios. Es la integridad. Y estas mujeres y las parteras de Israel caminaron en integridad ante Dios y lo que impresionó a Dios es que temieron más a Dios que a Faraón, ¿verdad? Como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos temieron más a Dios que a Nabucodonosor, porque los había amenazado a las personas que el que no se postrara y adorara la imagen que Nabucodonosor había erigido, los amenazó con muerte de ser quemados vivos. Y Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron, pues ¿sabes qué? Ni modo, si nos matan, pero nosotros no vamos a desobedecer a Dios, no vamos a adorar a ídolos, a imágenes falsas. Y ven ustedes la victoria, la gran salvación que Dios atrajo a sus vidas cuando Faraón los echó al fuego. Entonces, cuando nosotros caminamos en integridad delante de Dios y de verdad lo honramos a Él y le tememos más a Él que al hombre, entonces Dios nos va a honrar a nosotros también. Que Dios nos ayude, que seamos hallados fieles cuando lleguen los momentos de prueba, ¿verdad? Que no neguemos el nombre del Señor, el nombre de Dios, porque un día nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el temor al hombre es una trampa, ¿verdad? Es una trampa donde caen las personas, donde deciden honrar más al hombre que honrar más a Dios. Que Dios nos ayude para que perseveremos y nunca neguemos el nombre de Dios. Que así como estas mujeres, que temamos más a Dios que a los hombres. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a perseverar. Ok, ¿quién sigue?
¿Dónde vamos? ¿Qué es? 20. Ok, 11, 20. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haberlo a las parteras tenido a Dios, Él prosperó sus familias, ¿verdad? Escriben sus papeles. Dios derramó una bendición especial sobre las parteras, pues obedecieron a Dios antes que a Faraón, que no era cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Dios prosperó a sus familias. Y debemos de recordar siempre que algún día vamos a dar cuentas por nuestras acciones, buenas o malas. ¿Qué hicieron aquí? Salvaron la vida de muchos niños. Salvaron muchas vidas. Entonces nosotros en estos tiempos debemos hacer lo que podemos con relación al holocausto del aborto de los niños no nacidos. Desde 1973, cuando se legalizó el aborto en esta nación, han matado a millones de niños, ¿verdad? Dicen que han matado a toda una generación. Entonces, lo que el mundo no entiende es que esa sangre inocente clama a Dios por justicia. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Caín y Abel? Cuando Caín mató a Abel, Caín pensó de que nadie se dio cuenta. Pero Dios lo llamó a cuenta y le dijo: Caín, la sangre de tu hermano Abel está clamando a mí. ¿Qué pasa cuando se derrama sangre inocente? Esa misma sangre, la sangre es la vida de los seres, clama a Dios por justicia. Entonces lo que está pasando aquí es que los niños están siendo abortados en todo el mundo. Y esa sangre inocente derramada, porque hermanos, miren, el aborto no es nada más que un sacrificio ofrecido a Molec, a ese dios que sacrificaba niños antes. Ahora, en ese tiempo los quemaban vivos. Ahora no están haciendo eso, cuando menos públicamente, pero cada vez que se hace un aborto es un sacrificio a estos dioses falsos. Y lo que está pasando es que cuando se derrama esa sangre inocente, la sangre inocente clama a Dios por justicia. Entonces, imagínense ustedes cuántas voces no están llegando a la presencia de Dios clamando por justicia. ¿Cuánto tiempo nos falta, hermanos, por las maldades? Eso es solamente una de las maldades que se están perpetrando en este tiempo. Son muchas, pero yo creo que esa es una de las cosas que más enciende la ira de Dios, cuando lo más inocente es sacrificado. En vez de proteger a nuestros hijos en el vientre, estamos sacrificándolos. Estamos derramando sangre inocente. Es una de las cosas que dice la palabra de Dios que odia, es el derramamiento de sangre inocente. Por eso debemos de orar por esta nación, hermanos, orar por avivamiento, pedirle a Dios que tenga misericordia y que mande avivamiento, porque el juicio de Dios sobre la maldad está muy cerca. La Biblia habla que el juicio de Dios es como una copa. Se va llenando, 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 y cuando ya se llena la iniquidad o el pecado, entonces viene el juicio de Dios. Y tenemos que clamar, orar por misericordia, que Dios mande avivamiento, que la gente se vuelva una vez más a Él, porque el mundo cada vez más y más se está tornando a la maldad. Ya no nomás es en un país, dos países, ¿verdad? Es en todo el mundo. En años pasados, cuando la gente vivía en países con gobiernos malvados, ¿qué hacían? Huían a Estados Unidos, se venían para acá, o a la Europa occidental. Pero ¿qué está pasando? Esas naciones se han olvidado de Dios y ahora son albergues de demonios. ¿A dónde nos vamos a ir? Si algo sucede, ¿a dónde vamos a escapar? Ya no hay escape, todo el mundo está corrompido.
Entonces debemos de orar y clamar a Dios por misericordia, que tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Nuestros políticos están corrompidos. No hay temor de Dios. Todo tipo de pecado lo justificamos, les ponemos otro nombre y todo eso lo echamos en cara a Dios. Y un día Dios nos va a mostrar al mundo quién es el jefe, quién es el que manda. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces, estas mujeres temieron más a Dios que los hombres. Dice la palabra de Dios que Dios bendijo sus casas, ¿verdad? Protegieron las vidas de los inocentes. ¿Cómo podemos ayudar? Busquen organizaciones. Hay organizaciones que luchan en contra del aborto, de convencer a mujeres que no aborten a sus hijos. Pueden dar dinero. Si no podemos estar ahí en las clínicas o en los lugares donde van, podemos donar a estas organizaciones para salvar las vidas de los bebés, ¿verdad? Porque sí convencen a muchas mujeres de que no aborten a sus hijos. Y cada vida salvada es un alma preciosa que Dios ha creado. Eso es algo muy serio y como les digo, a la iglesia en Estados Unidos hemos caído en apatía. No nos importan nuestros servicios cortitos, unos cantos, un mensaje que nos soba la espalda, pero no estamos orando, no estamos reprendiendo, no estamos llevando guerra espiritual y mientras tanto la maldad tarde que temprano nos va a alcanzar, tarde que temprano la persecución va a venir a Estados Unidos. ¿Necesitamos eso para despertarnos? Pues solo Dios sabe. Yo personalmente no quisiera pasar por eso, pero el punto es que debemos de estar cerca de Dios, debemos estar en comunión con Dios, caminando con Él, diciendo, Señor, úsanos y hacer justicia, como dice la palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Que Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Ok, ¿quién sí? 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces, los papeles. Al ver Faraón que sus órdenes no funcionaban con los israelitas, mandó a todo el pueblo a llevar a cabo las matazones de los niños varones. Matazones es como cuando matan animales, ¿verdad? Es terrible. ¿Qué pasó? Las mujeres hebreas no quisieron hacerlo, pues les mandó a todo Egipto. ¿Saben qué? Cuando vean un niño hebreo, échenlo al río. Y murieron muchos de esa manera. Entonces, algo muy interesante, con el tiempo, al progresar en este libro de Éxodo, vamos a ver que Dios va a mandar juicios a los egipcios, ¿verdad? Y va a obligar la mano de Faraón a que suelte a Israel. Y los historiadores hebreos, algo muy interesante, dicen que Dios mató a 10 niños egipcios por cada niño hebreo que fue ahogado cuando el ángel mató a los primogénitos de los egipcios. ¿Se acuerdan de eso, de esa historia? Vamos a ver la última plaga. Fueron 10 plagas que Dios mandó a Egipto. Y dicen los historiadores, en lo que les estoy diciendo, los libros extrabíblicos, que por cada niño que fue ahogado en el Nilo, cuando Dios mandó el ángel a matar a los primogénitos de Egipto, dice que mató a 10 niños egipcios por cada niño hebreo que había perecido a causa de esta matanza que hizo Faraón. Sea cierto o no, lo que sí sabemos es de que la venganza es de Dios. Miren, la venganza no es mala. Lo que es malo es cuando nosotros los humanos lo queremos hacer, pero la venganza le pertenece a Dios. La palabra de Dios dice: la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, tarde que temprano, algún día, Dios toma venganza, ¿verdad? Y esta maldad que
que hicieron a los egipcios, a los niños hebreos, tuvo su pago. El holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Alemania, los nazis, mataron a 8 millones a 6 millones de judíos, pero lo que no se pone mucho énfasis es que también mataron a 6 millones más de otro tipo de personas. Mataron como un total de 12 millones de personas en los campos de concentración. Y si ustedes miren las estadísticas de la Segunda Guerra Mundial y cuántos alemanes murieron. Murieron aproximadamente 24 millones de alemanes, soldados y civiles en la Segunda Guerra Mundial. O sea, pagaron doble de la gente que habían matado. Entonces, Dios se encarga de la venganza. Por eso dice la palabra de Dios, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando nosotros andamos en integridad delante de Dios y nosotros tememos a Dios más que los hombres, Dios nos va a bendecir, nos va a cuidar. Tenemos que tener confianza de que Dios nos va a cuidar. Si vienen los tiempos malos, si nos toca verlos, tenemos que escoger temer a Dios antes que los hombres. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poner nuestra confianza en Dios, porque dice la palabra de Dios que el que pone su confianza en Jesús, en Él, dice, no serán avergonzados. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta hermosa noche, esta hermosa tarde. Te pido tu bendición por cada uno de los que nos escuchan, Señor. Te pido, Padre Santo, que sigamos creciendo en tu palabra, que tú nos enseñes, nos hables cuando estudiemos tu santa palabra, Señor, que nos edifiques, nos exhortes, nos ayudes a crecer en ti, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, que bendice a cada uno de los que nos están oyendo y hablamos bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.